Lorena, una estudiante universitaria de 22 años, se encontraba en la encrucijada de la vida universitaria cuando recibió una llamada inesperada del abogado de su difunta abuela. Entre lágrimas, el abogado le informó que su abuela le había dejado en herencia un apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que Lorena desconocía por completo. La noticia, aunque sorprendente, también despertó una mezcla de emoción y curiosidad en ella. El apartamento se convirtió en una ventana inesperada hacia un pasado desconocido. Con cajas de mudanza y emociones a flor de piel, Lorena llegó al edificio en el centro de la ciudad. El lugar, a primera vista, era majestuoso y evocador, pero sus sombras eran profundas, ocultando secretos que esperaban ser revelados. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y Lorena se sintió pequeña ante la imponencia de su nuevo hogar. Al entrar al apartamento, el olor a antigüedad y polvo la envolvió. Muebles antiguos y cortinas que parecían testigos de décadas de historia la saludaron en cada rincón. La abuela de Lorena, una mujer de gustos exquisitos, había dejado tras de sí un legado que ella apenas empezaba a comprender. La primera noche, después de organizar sus pertenencias, Lorena se quedó despierta en la penumbra de la sala. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac monótono, y el silencio era interrumpido solo por los distantes sonidos de la ciudad que nunca descansaba. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, pintando un paisaje plateado en las paredes del apartamento. Fue entonces cuando Lorena comenzó a percibir algo inusual. Un murmullo apenas audible, como un eco lejano, resonaba en la habitación. Al principio, atribuyó los sonidos a la nueva acústica del lugar, pero a medida que la noche avanzaba, la presencia de algo más tangible se hacía evidente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando una sombra, apenas perceptible, se deslizó por el rincón de su visión periférica. El ambiente se volvió denso, y la curiosidad de Lorena se transformó en inquietud. Se preguntó si las sombras eran meramente producto de su imaginación o si había algo más en juego. Decidió explorar el apartamento en busca de respuestas, como si las paredes pudieran contarle los secretos que se ocultaban en su interior. A medida que caminaba por las habitaciones, los crujidos de las tablas del suelo parecían susurros susurrantes. Fotografías enmarcadas en las paredes mostraban sonrisas de personas que Lorena nunca había conocido, y retratos en sepia dejaban entrever un pasado lleno de misterio. Al mirar fijamente una antigua fotografía familiar, juraría que los ojos de sus ancestros la observaban con atención. La oscuridad de la noche se intensificó, y con ella, la sombra que la había acompañado desde la primera noche parecía cobrar vida. En la penumbra, adquirió forma y contorno, moviéndose como una danza impredecible. Lorena, temerosa pero decidida a enfrentar la verdad, dirigió la mirada hacia la sombra que la observaba desde el rincón más oscuro de la sala. De repente, la temperatura bajó, y una presión en el aire anunció la presencia de algo más. Sin previo aviso, la sombra se expandió, envolviendo a Lorena como una niebla densa. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y una sensación de peso en el pecho la dejó sin aliento. Era como si la misma oscuridad la poseyera, como si la entidad que residía en las sombras estuviera tomando control de su ser. Las primeras posesiones fueron sutiles, pequeños gestos y movimientos que parecían ajenos a la voluntad de Lorena. Pero a medida que las noches avanzaban, la entidad se volvía más audaz, llevándola a realizar actos que iban en contra de su propia naturaleza. Se encontró caminando por los pasillos del edificio en horas intempestivas, dejando marcas inexplicables en las puertas de sus vecinos y llevando a cabo actos que solo podían describirse como perturbadores. El pánico y la impotencia se apoderaron de Lorena mientras luchaba contra la posesión que la atormentaba. En un intento desesperado por entender lo que sucedía, buscó respuestas en cada rincón del apartamento. Fue entonces cuando encontró un diario antiguo en un rincón olvidado del armario. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones de su abuela. Historias de encuentros con entidades desconocidas, descripciones de noches en vela y detalles de un oscuro ritual que había tenido lugar en el mismo apartamento décadas atrás. La abuela, al parecer,
había enfrentado la misma entidad que ahora perseguía a Lorena. Con lágrimas en los ojos, Lorena sintió una conexión con su abuela a través de las páginas desgastadas. La historia del apartamento era una saga de tragedias y misterios que se repetían de generación en generación. La entidad, alimentada por el dolor y la injusticia del pasado, se resistía a ser olvidada. Noche tras noche, las posesiones se volvieron más intensas, como si la entidad se aferrara a la existencia con una ferocidad renovada. Desesperada y agotada, Lorena decidió buscar ayuda en el ámbito espiritual. Se acercó a la iglesia local en busca de orientación y fue presentada al padre Martínez, un sacerdote respetado en la comunidad. El rostro bondadoso del padre la reconfortó, y sus palabras de aliento la instaron a creer en la posibilidad de la liberación. El padre Martínez, al conocer la historia de Lorena, accedió a realizar un exorcismo para liberarla de la influencia maligna que la perseguía. La iglesia, con sus altos techos y su aura de sacralidad, se convirtió en el escenario de la lucha entre la luz y las sombras que envolvían a la joven. La ceremonia comenzó con cánticos sagrados y oraciones resonando en las paredes. El padre Martínez, con su Biblia en mano, rociaba agua bendita mientras pronunciaba palabras en latín que resonaban en la nave de la iglesia. La esperanza de liberación se materializaba en el humo del incienso que se elevaba hacia el techo abovedado. Sin embargo, la sombra, lejos de disolverse ante la invocación sagrada, se intensificó. La temperatura en la iglesia descendió bruscamente, y un viento helado azotó las velas, apagándolas como un suspiro gélido. Lorena, atada a una silla en el centro del ritual, se estremeció al sentir la presencia oscura acercándose. El padre Martínez, enfrentando la manifestación de lo sobrenatural con valentía, continuó con el exorcismo. Pero la sombra, resistente a las fuerzas divinas, lanzó un contraataque. La Biblia temblaba en las manos del sacerdote, las velas parpadeaban en desafío y la sala se llenó de un murmullo inhumano que reverberaba en los oídos de los presentes. El exorcismo, lejos de ser una liberación, se convirtió en una batalla desesperada entre el bien y el mal. Lorena, vulnerable en el epicentro de la confrontación, sentía como la entidad tiraba de las cuerdas de su existencia, desgarrando su voluntad y desafiando la intervención divina. El padre Martínez, con el sudor en la frente y el rostro marcado por la tensión, redobló sus esfuerzos. Invocó nombres sagrados, rezó con fervor y enfrentó la sombra con la fe como su única arma. Pero la entidad, ajena a las palabras y símbolos divinos, se retorcía con una malevolencia que desafiaba la comprensión humana. Las horas pasaron como un susurro en la eternidad, y la iglesia se convirtió en un campo de batalla donde los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural se difuminaban. Los fieles que habían acudido a la iglesia en busca de consuelo presenciaban un espectáculo que desafiaba sus creencias más arraigadas. En un momento de desesperación, el padre Martínez, agotado pero firme en su propósito, intentó un último esfuerzo. Con un crucifijo en mano, pronunció una oración que resonó con una intensidad que llenó la iglesia. Pero la sombra, lejos de rendirse, lanzó una oleada de energía negativa que hizo temblar los cimientos del edificio. El padre Martínez, consciente de la gravedad de la situación, tomó a Lorena entre sus brazos y la bendijo con agua sagrada. En ese momento, la entidad pareció retroceder momentáneamente, como si la pureza del acto divino le causara una incomodidad insoportable. Sin embargo, la victoria fue efímera. La sombra, resistente y hambrienta de venganza, regresó con una ferocidad renovada. Los fieles, testigos de la lucha épica, observaban con horror mientras el padre Martínez y Lorena se veían envueltos en una espiral de oscuridad. El sacerdote, sintiendo que la entidad se alimentaba de su propia energía, tomó una decisión audaz. En un acto de sacrificio, invocó la protección divina sobre Lorena y pronunció un conjuro que selló su conexión con la sombra. En un destello de luz y oscuridad, el padre Martínez fue arrojado hacia atrás, mientras la entidad se retiraba, momentáneamente derrotada. Lorena, liberada del trance momentáneo, observó con impotencia al sacerdote que yacía en el suelo. La iglesia, en silencio, parecía contener la respiración colectiva de los presentes. La sombra,
aunque momentáneamente derrotada, se retiró a las sombras, esperando pacientemente su próxima oportunidad. Los fieles, conmocionados por la batalla espiritual que habían presenciado, ayudaron al padre Martínez a ponerse de pie. La mirada del sacerdote, aunque fatigada, reflejaba la determinación de un guerrero espiritual que había enfrentado a la oscuridad con todo su ser. Lorena, marcada por la experiencia y con el corazón lleno de gratitud hacia el sacerdote valiente, se aferró a la esperanza de que la luz eventualmente prevalecería sobre las sombras que la acosaban. La iglesia, con su aura de sagrada solemnidad, se convirtió en un refugio temporal en la lucha continua entre lo terrenal y lo sobrenatural. La iglesia, envuelta en un silencio tenso después del intento fallido de exorcismo, dejó a Lorena y al padre Martínez reflexionando sobre la persistente amenaza que acechaban las sombras. El sacerdote, con humildad, reconoció que enfrentar la entidad solo era una tarea titánica y que requería la intervención de fuerzas más allá de su comprensión. Con esa convicción, decidieron buscar ayuda externa, una alianza con expertos en lo paranormal que pudieran entender y enfrentar la oscura entidad que persistía en acosar a Lorena. Fue así como llegaron a conocer a un equipo especializado en fenómenos sobrenaturales, encabezado por una médium de origen africano conocida por sus habilidades excepcionales. La médium, cuyo nombre resonaba con misterio y sabiduría ancestral, se llamaba Nia. Con una presencia imponente y ojos que parecían contener la profundidad de universos desconocidos, Nia aceptó la invitación del padre Martínez para investigar el apartamento y enfrentar la entidad que acechaba en la oscuridad. El equipo se completaba con 2 técnicos, Mark y Emily, cuya experiencia en capturar fenómenos paranormales y documentarlos añadía una capa de conocimiento técnico a la misión. Juntos, el grupo emprendió el viaje hacia el apartamento, donde la oscura presencia guardaba en las sombras. Al llegar al edificio, la atmósfera se volvió densa, como si las propias paredes retuvieran los susurros de eventos pasados. Nia, con su conexión innata con lo sobrenatural, sintió la presión en el aire y cerró los ojos un momento para sintonizarse con las energías que fluían en el lugar. El apartamento, iluminado solo por la luz titilante de velas colocadas estratégicamente, se convirtió en el escenario de una nueva confrontación. Nia, marcando el umbral con incienso y ofrendas, inició un ritual que trascendía las limitaciones del plano físico. La habitación adquirió una cualidad etérea, como si estuviera a punto de desdibujarse en una realidad alternativa. Con una mirada determinada, Nia atravesó el umbral entre mundos, adentrándose en una dimensión donde las leyes naturales eran moldeadas por fuerzas invisibles. Los demás observaban con asombro cómo la médium se movía con gracia en ese espacio intermedio, un puente entre la realidad y el reino espectral. En su travesía, Nia pudo vislumbrar la historia oculta del apartamento. Imágenes del pasado se desplegaron ante ella como una serie de visiones vívidas. Rituales oscuros, invocaciones prohibidas y entidades ancestrales danzaban en una coreografía de misterios antiguos. Era evidente que el apartamento había sido un portal hacia lo desconocido, un sitio donde las sombras se congregaban en respuesta a llamados oscuros. La médium, con coraje y resolución, siguió adelante. La entidad, consciente de su presencia, se materializó frente a ella con una presencia amenazadora. La sombra, ahora tomando forma y contorno, emanaba una malevolencia que desafiaba cualquier descripción terrenal. Nia, aunque enfrentada a una entidad de oscuridad indescriptible, no retrocedió. Con palabras que resonaban en frecuencias más allá de lo audible, comenzó a enfrentar a la sombra con una resistencia sobrenatural. Cada invocación, cada gesto, era una afirmación de su dominio sobre ese reino de sombras. La batalla en el umbral de la realidad y lo paranormal se libró en un choque de energías que estremeció las estructuras del espacio mismo. Mark y Emily, los técnicos, se esforzaron por capturar la intensidad del enfrentamiento con sus dispositivos especializados, mientras que el padre Martínez y Lorena observaban con esperanza desde el plano físico. La entidad, consciente de que su dominio estaba siendo desafiado, intensificó sus ataques. Sombras se retorcían como serpientes esquivas, buscando debilidades en la armadura espiritual de Nia. Pero la médium, guiada por una fuerza ancestral, permaneció firme.
Fue en el apogeo de la confrontación cuando Nia descubrió la verdadera naturaleza de la entidad. En sus visiones, vio rituales de invocación realizados por aquellos que buscaban poder más allá de la comprensión humana. La entidad, una vez una sombra sin forma, había sido alimentada por la malevolencia de aquellos que traspasaron los límites entre lo prohibido y lo conocido. Con este conocimiento, Nia pronunció palabras que resonaron con una autoridad ancestral. Invocó la redención para la entidad perdida, ofreciéndole una oportunidad de liberación de las cadenas de la oscuridad. La sombra, aunque reticente al principio, comenzó a ceder ante la luz que Nia representaba. El apartamento tembló con fuerzas invisibles mientras la entidad, envuelta en un halo de luz redentora, parecía desvanecerse en la nada. La médium, agotada pero victoriosa, salió del umbral, trayendo consigo la sensación de haber cerrado un capítulo oscuro en la historia del lugar. Con la entidad liberada, el apartamento dejó de resonar con susurros del pasado. La paz, largamente esperada, descendió sobre el lugar como un manto suave. El equipo paranormal, con Nia a la cabeza, había logrado lo que otros intentos habían fallado: cerrar el portal que conectaba el mundo de los vivos con el reino de las sombras. Lorena, el padre Martínez y el equipo paranormal se reunieron en la sala ahora tranquila. Las luces de las velas titilaron suavemente, como si el mismo edificio estuviera exhalando un suspiro de alivio. Nia, con una sonrisa serena, se acercó a Lorena y le ofreció palabras de consuelo. El padre Martínez, aunque aún marcado por la intensidad de la batalla espiritual, expresó su gratitud hacia el equipo que había traído una luz renovada al oscuro rincón del apartamento. Mark y Emily, los técnicos, documentaron cada detalle de la experiencia, asegurándose de que la historia no se perdiera en las sombras del olvido. Lorena, ahora libre de la influencia oscura que la había perseguido, se despidió del lugar con un sentimiento de liberación. El apartamento, una vez cargado de secretos y presencias indeseadas, se convirtió en un testigo silencioso de una batalla que había trascendido los límites de lo conocido. Mientras abandonaban el lugar, el equipo paranormal dejó tras de sí una sensación de triunfo y renovación. El padre Martínez, con la esperanza reavivada en su corazón, miró al edificio con gratitud. Lorena, ahora guiada por la luz en lugar de las sombras, caminó hacia el futuro con la certeza de que, aunque la oscuridad podía persistir, la luz siempre encontraría una manera de brillar. Antes de abandonar el apartamento, Nia, la médium de origen africano, se acercó a Lorena con una expresión de seriedad en su rostro. Los destellos de luz de las velas iluminaban la habitación, creando una atmósfera cargada de revelaciones. Lorena, con la curiosidad y la ansiedad marcando su expresión, miró a Nia esperando las palabras que resonarían en su corazón. «Nia, ¿hay algo más que debas saber?», preguntó Lorena, sus ojos buscando la verdad en los de la médium. Nia sintió con solemnidad, reconociendo la importancia de compartir la verdad, por dolorosa que pudiera ser. «Lo que vi en el otro plano fue revelador, Lorena. Tu abuela, en su tiempo, fue la líder de un grupo que realizaba actividades oscuras en este apartamento. Los rituales, las invocaciones, todo estaba vinculado a ella». Lorena quedó en silencio por un momento, asimilando la impactante revelación. La imagen que tenía de su abuela como una figura amorosa y respetable se tambaleaba en ese instante. «¿Mi abuela lideraba un grupo que hacía cosas oscuras aquí? No puedo creerlo». Nia colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Lorena. «La historia de tu familia está entrelazada con fuerzas más allá de lo que podríamos comprender. Tu abuela, aunque quizás motivada por razones que desconocemos, participó en actividades que abrieron este lugar a influencias negativas. La entidad que enfrentamos hoy ha sido alimentada por décadas de energías oscuras». La joven procesó la información, su mente luchando por reconciliar la imagen de su abuela con la revelación recién descubierta. ¿Por qué mi abuela haría algo así? ¿Cómo pudo liderar algo tan oscuro? Nia suspiró, reconociendo que las motivaciones detrás de tales actos a menudo eran complejas y arraigadas en el pasado. Las personas a veces se ven llevadas por fuerzas que escapan a su comprensión.
Puede haber motivos personales, deseos de poder o incluso influencias externas. Lo que es claro es que tu abuela fue parte de algo que dejó una marca profunda en este lugar. Lorena, aunque conmocionada por la revelación, sabía que debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Y qué significa esto para mí, para mi familia? Nia miró a Lorena con compasión. Significa que has enfrentado las sombras de tu pasado y las has superado. Pero también llevas la responsabilidad de cerrar este capítulo oscuro para siempre. Tu abuela puede haber estado involucrada en actos oscuros, pero ahora tienes la oportunidad de redimir el legado de tu familia y liberar este lugar de las sombras que lo han atormentado. El padre Martínez, quien había estado escuchando en silencio, se unió a la conversación. Lorena, la redención no solo es para ti, sino para tu familia y la memoria de tu abuela. Has enfrentado desafíos sobrenaturales y has demostrado una fuerza impresionante. Ahora, es el momento de sanar y seguir adelante. Lorena asintió, sintiendo un peso emocional sobre sus hombros. Entiendo. Haré lo que sea necesario para cerrar este capítulo oscuro y asegurarme de que mi familia pueda encontrar la paz. Nia sonrió con aprobación. Eres valiente, Lorena. Pero recuerda, la luz siempre puede surgir de las sombras más profundas. Has dado un paso importante hacia la redención, y estoy aquí para apoyarte en este viaje. Con esas palabras de aliento, el equipo paranormal y Lorena dejaron el apartamento detrás, llevando consigo la carga de una verdad revelada. La ciudad, con sus luces centelleantes y sus calles bulliciosas, aguardaba afuera, lista para acoger a Lorena en su nuevo comienzo. Mientras se alejaban, la medium Nia miró hacia el edificio una última vez, como si hubiera dejado una marca en el tejido mismo de la realidad. La luz de la verdad había sido arrojada sobre las sombras, y aunque el pasado dejaba cicatrices, también ofrecía la posibilidad de sanación y redención. Con la verdad revelada y el enfrentamiento con las sombras en el pasado, Lorena se encontraba en una encrucijada. El apartamento, cargado de historia y oscuros secretos familiares, ya no era solo un legado, sino también un recordatorio tangible de las luchas que había enfrentado. Después de conversaciones profundas con el padre Martínez y el equipo paranormal, Lorena tomó una decisión que marcó el cierre de un capítulo oscuro en su vida. Decidió vender el apartamento. A pesar de que las sombras parecían haberse retirado, Lorena aún sentía la presencia inquietante de lo sobrenatural cada vez que cruzaba el umbral. Los susurros del pasado resonaban en las paredes, y aunque la medium Nia había llevado a cabo su trabajo magistralmente, Lorena sabía que el proceso de curación llevaría tiempo. Y para ella, el tiempo comenzaría con la separación física del lugar que había sido testigo de tanto dolor y redención. El proceso de venta fue rápido, impulsado por la creciente demanda de propiedades en la ciudad. Los nuevos propietarios, ajenos a la historia turbia que envolvía el apartamento, vieron en él un hogar lleno de encanto y carácter. Mientras cerraban el trato, Lorena caminó por las habitaciones una última vez, despidiéndose de cada rincón con una mezcla de melancolía y alivio. La historia del apartamento, con sus sombras y sus secretos, quedaba atrás. Lorena, guiada por la luz interior que había descubierto en su travesía, se embarcó en una nueva aventura, lista para escribir su propia historia en las páginas en blanco del mañana.